Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas en el día de hoy. Si tú quieres, yo lo hago por ti, no hay problema. Bueno, sí. Yo no tengo problema. Lo que pasa es que realmente el invitado o la invitada que tenemos en el día de hoy es una persona que es un buen o una buena amiga, pero su principal característica no es la amistad, sino más bien es su desgracia, su preparación académica. ¿Tú querías decir la preparación académica? Su desgracia. No, su desgracia no, es todo lo contrario. Su desgracia, esa es mi hermana. Vamos a poner una presentación. Esa es mi hermana. No, pues no me la degrade de que es tu hermana, aunque No, perdón. No me la degrade de que es tu hermana. Para mí, uno de los mejores profesionales del área de la medicina, especialmente la psiquiatría, terapeuta familiar formada aquí en República Dominicana, especializada en España. Vayan anotando. ¿Cuál es el Cualquier pedigrí? cosa, yo soy su manager. ¿Cuál es su pedigrí? Vamos a ver primero. No, pedigrí no, porque no estamos hablando de animales. No, el pedigrí no, es una palabra técnica para decir cuál es el historial. Lo importante es que hoy vamos a hablar con una persona. Me boicoteó. Pero no estoy boicoteándolo. Vamos a hablar con una persona preparada sobre el tema, documentada sobre el tema. ¿Psicólogo o psiquiatra? Psiquiatra. Terapeuta de pareja. Te voy a pasar su contacto para que la llame. PhD. Que yo sé que hay problemas. Tienes que decirlo. Tiene un PhD, pero lo dije, formada en Europa. Patricia Reina con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Realmente sí, tengo un doctorado en psiquiatría, porque hay que aclarar eso, precisamente por los inconvenientes que se han visto en los medios de comunicación en el ejercicio de la profesión de la psiquiatría. Y es un tema Patricia, muy delicado. A propósito de tu intro, tú prácticamente como especialista en el área nos acabas de colocar el tema para comenzar y no nosotros. ¿Tú entiendes que se necesita salud mental y especialistas principalmente para los medios de comunicación y los comunicadores, que son los que le dan la cara a la gente a través de los medios masivos? Sí, no solo para ustedes, para toda la población. Porque hay ejercicios profesionales que demandan mucha atención en salud mental porque provocan un desgaste en el ser humano, ¿ok? Entonces hay que entender que la salud mental es una salud preventiva, al igual que cualquier cuidado de su cuerpo. Lo que es a nivel del corazón, a nivel de la diabetes, la salud mental también es necesario tenerla ahí, QAP, de que tenemos cada año visitar algún psicólogo para revisar el nivel de estrés que estamos manejando y que también estamos llevando funcionalmente a nuestra vida. Pero antes de que nos metamos para allá, para el fondo, Patricia, yo quiero que vayamos a ver en esta primera parte y evaluemos cómo anda el sistema, ¿no? Y la atención a la gente en esta área de salud mental, en un país en donde solamente se invierte el 0.73 del presupuesto en temas de salud, y que no alcanzamos siquiera el 5% que establece la OMS como base fundamental para estas áreas. ¿Cómo afecta esto la atención de este problema de salud mental en la ciudadanía? El servicio como tal. Sí, claro que sí. Realmente genera brechas en el acceso universal a la salud, y la salud mental es parte de eso. Entonces, provoca que en el sistema haya muchas deficiencias. Podrán haber muchas intenciones, hay políticas ya escritas, hay programas, hay estrategias ya descritas que incluso han tenido implementación en el pasado, pero que evidentemente por la poca inversión se han caído o que necesitan entonces una revitalización de este proceso. Entonces, hablamos de brechas en el acceso a los fármacos que tienen un alto costo, hablamos de acceso a la atención per se en salud, en donde tenemos una población que no puede acceder a una consulta privada y que necesita de los establecimientos públicos para acceder al servicio, y que al mismo tiempo realmente para la alta demanda que existe es muy poco el recurso humano que está formalizado dentro del servicio público para atender esta demanda. ¿Y tenemos suficientes médicos en el área? No, hacen falta médicos. O sea, estamos hablando de una población de 11 millones de habitantes y hay menos de 500 psiquiatras para toda la población. Y cuando hablamos de psicólogos, hay muchos psicólogos, se forman mucho, pero cuando te vas al SNS, a los que están prestando servicio a nivel público también, es poco, y salió algo en la prensa sobre ese tema en particular. Además de eso, hablamos y pensamos que el problema de la salud mental se resuelve creando hospitales psiquiátricos, cuando realmente no es así. Salud mental no es el trastorno crónico descompensado, salud mental es funcional, es funcionar de manera cotidiana, normal, con un buen nivel de estrés, buscando bienestar de vida, es estar bien en todos los estamentos donde nos desenvolvemos. Entonces, abocar la atención simplemente a la paciente o el paciente crónico, estamos también generando brechas y no estamos ejerciendo lo que es la prevención, Patricia, y la promoción. ¿Cuál sería entonces la ruta? Porque tú acabas de explicar algo
y yo me acabo de desayunar prácticamente, pues yo entendía que salud mental era corregir personas que tuvieran ya problemas de salud mental. Y tú dices que no, que todo lo contrario, que es el sistema de prevención. ¿Cuál debería ser la ruta entonces para prevenir problemas de salud mental? ¿Qué es lo que se le llama entonces realmente salud mental? Recuerda que cuando hablamos de atención en salud no es atender enfermedades, sino generar estrategias de promoción y prevención para evitar que la población se enferme. Entonces, en salud mental realmente se creó en un tiempo, ¿verdad? En la dirigencia pasada se creó una estrategia que era, por ejemplo, el MHGAP, que es creada por la Organización Mundial de la Salud para generar competencias en el recurso humano no especializado en salud mental en atención primaria, que es la puerta de entrada del sistema de salud. Entonces, con esta estrategia trabajamos disminuir el impacto de la brecha del acceso por la falta de personal y además hacer una detección precoz de un diagnóstico de un problema y un referimiento oportuno. Entonces, fíjate que tenemos diferentes niveles del sistema de salud y tenemos que entrar por el primer nivel, que es prevención y promoción. Ahora, una vez ya se instaura un problema, como una esquizofrenia, una bipolaridad, una depresión, que está muy en aumento, incluso con los temas de los intentos suicidas, evidentemente que el problema es más complejo y necesita de un abordaje más especializado, y es cuando se deriva entonces al psiquiatra. Salud mental es estar bien incluso teniendo una condición de salud mental, o sea, una enfermedad mental. O sea, que el estar en salud mental no es tener una carencia de enfermedad, sino estar en control, regulado, consciente de que yo necesito hacer ciertas cosas, tomar unos medicamentos, ir a consulta, para yo procurar estar bien. Eso me recuerda una imagen que vi recientemente de Bruce Willis, que recordemos que está siendo afectado por un tema de salud mental en estos días, anunciado hace mucho tiempo, y sin embargo reaparece hace unos días en su vehículo montado en el lado del pasajero, y fue inclusive hasta motivo de noticia el tema de la tranquilidad que se le veía al actor, a la estrella de cine de Hobilus, como yo le digo, pero se le ve que ha llegado a lograr una salud mental a un punto, diría yo, hasta aceptable, que le permite ya inclusive salir a la calle. Ahora, aquí hay un problema. Partiendo de esto, te diría, fíjate cómo esto se convierte en noticia. Aquí cuando hablan de un psiquiatra o un psicólogo dicen que eso es porque uno está loco. O sea, hay muchos estigmas alrededor del tema. Existen campañas abiertas, por ejemplo, de salud pública, que busquen sensibilizar sobre la importancia de quizás llevar a una conversación saludable entre un psicólogo o un psiquiatra. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué falta? Mira, el mismo hecho de que lo plantees como una interrogante de si existe, te dice que si hay algo implementado no ha sido suficiente, porque es evidente que la población general todavía presenta estos estigmas y esta discriminación, y se vio con el caso de la doctora, de cómo hasta los mismos medios de comunicación vulnerabilizan una condición de salud mental simplemente para hacer noticia, y eso es desinformación. Lo vi también a nivel de la prensa escrita. Pero una pregunta, escúchame, un paréntesis. Cuando tú dices la doctora, ¿te refieres no la menciones al sistema adámico? Sí, no la menciones. No. No menciones los casos. A la doctora militar que decapitó la doctora militar, sí, del hecho ya en San Domingo. Claro. No, pensé que hablaba del sistema adámico. No. Ok, disculpa, ¿no puede continuar? Mira, ahí yo tengo mis temas con la prensa, y es que a veces por hacer noticia desinforma y crea más mal. Porque lo que vimos con ese caso es cómo se trató de normalizar lo que era un abuso del ejercicio del poder y una falta de salvaguardar los derechos humanos de una persona que está en una condición de mucha vulnerabilidad, porque estaba en una crisis de salud mental, ¿ok? No era una criminal más, y ya está siendo tratada como si fuera una criminal más, y eso es violentar los derechos humanos, ¿ok? Entonces lo vemos también en la prensa escrita cuando por ignorancia desinformamos y decimos que casos como esos es porque han aumentado los niveles de violencia intrafamiliar. Nada que ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Por qué no? Porque la violencia intrafamiliar es una violencia que no tiene nada que ver con la presencia de un trastorno mental. ¿Ok? Hay una intención de una persona de ser maltratante frente a otro ser humano sin tener una condición de salud mental. ¿Cómo va a ser? Pero se entiende, por lo menos es lo que uno entiende comúnmente, de que un hombre agresivo, agresor, o que una mujer agresiva es porque tiene alguna condición mental. Puede estar sana y en su sano juicio sin ningún problema y aún así ser un abusador o abusadora. Pero por eso tenemos las cárceles de delincuentes.
¿Son enfermos mentales? No, son delincuentes. Asimismo, hay personas que son agresivas y que violentan. O sea, el problema es que como seres humanos nos cuesta entender cómo una persona que tiene que estar para amarnos, para protegernos, realmente es el mismo objeto que nos lastima. Y es más fácil etiquetar a una persona y decir, no, es que tiene un problema, para yo poder minimizar realmente de que está ejerciendo una posición de maltrato que me daña y me lastima. Entonces, sí, pero yo quiero que... Escúchame, sí. Amaury, para no salirme de este tema y darte la oportunidad, porque tú tienes mucho conocimiento actualizado, pero los grandes pensadores del derecho penal, como César de Beccaria o Lombroso, cuando filosofaron sobre temas de la psiquiatría vinculada al derecho, inclusive una de las teorías más famosas de Lombroso es el hombre animal, donde dice que una persona es ladrón en su condición en principio, que tiende más por ser feo o por ser pobre o por vivir en un lugar de calor antes que un lugar de frío. Entonces, viendo cómo tú me estás planteando esto con el caso de los criminales, tú me estás diciendo que prácticamente los que filosofaron sobre esos temas estaban equivocados y que un hombre que robe o que comete un delito macro, atroz, que enfada a la sociedad, no tiene ninguna condición mental. ¿Es así o malinterpreté yo lo que dijiste? Mira, lo primero es que tienes que pensar que los que están filosofando no son especialistas de salud mental. Por tanto, todo lo que plantean es desde la cosmovisión de su formación, que es derecho. No tiene nada que ver con la salud mental. Ahora, estás confundiendo lo que es un trastorno mental con un problema de personalidad antisocial, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Ok? A ver, el trastorno mental es una condición que te inhabilita y que altera, ¿ok?, la forma en cómo tú piensas, en cómo tú te desenvuelves, en cómo tú puedes funcionar o no, y que puede llegar a ser discapacitante, coartándote de tus habilidades mentales, ¿ok?, y de vincularte a nivel social. El trastorno de personalidad no tiene que ver con eso. Es una alteración a nivel conductual, en que en el caso de los antisociales, por ejemplo, no tienen ningún respeto por las leyes, no asimilan las emociones, no sienten remordimiento, simplemente tienen conductas antisociales, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes comparar a nivel de un filósofo de derecho lo que está establecido en los criterios diagnósticos del Manual de Estadística de Salud Mental. ¿Okay? Entonces, por eso siempre hay que irse al profesional del área. Hay dos cosas. Voy con la primera. Hablabas de violencia intrafamiliar, ¿no? Yo le llamo violencia intrafamiliar extrema, porque los últimos casos que se han dado han llevado al extremo de los hijos. Antes era muy común hablar de violencia del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, y ya hemos llegado a los hijos, al extremo de chapear la cabeza a un hijo. Todavía yo lo pienso, lo decía, no lo mencionemos, porque lo pienso y me alarmo. ¿Qué tiene que hacer el Estado Dominicano, el gobierno, para enfrentar estos casos y que no se sigan dando con tanta cotidianidad como vemos que se están produciendo? Hay que trabajar con las familias y hay que trabajar multidisciplinariamente. O sea, no pueden ser ejercicios aislados a nivel de salud. Es también vincularse con la escuela, es trabajar con los grupos comunitarios, es llevar educación sobre familias fuertes, sobre estilos de parentalidad que generen bienestar, que no sean maltratantes, es educar a las familias. Pero lo que tú estás planteando es un desafío, un reto, porque habría que desbaratar el sistema de salud y hacerlo de nuevo. Exacto. No, realmente no. Ya hay históricos de cosas que se han implementado, estrategias, incluso avaladas por la Organización Mundial de la Salud, con las familias a nivel de atención primaria. ¿Son medibles hoy esas acciones? Claro que sí, todo es medible, ¿ok? Si se hace de manera adecuada. No, me refiero si lo que se hizo hoy hay algún resultado que se puede evaluar y que se pueda conocer. Claro que sí, existía lo que era el programa de adolescentes, por ejemplo el PRONAISA, que trabajaba de la mano con la JICA y una organización. ¿Trabajaba? O sea que ya no. No sé, porque ya yo no estoy en el ministerio y no estoy al tanto si el programa Continúa. persiste. Pero hay estrategias y hay ejemplos de cómo se puede llevar a cabo este tipo de recursos para la población. ¿Ok? Lara, Patricia, con tu venia, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Amigos televidentes, no se nos vayan, que esta conversación la vamos a profundizar tras la pausa. Hay que hablar de los efectos de la COVID en la salud mental y además muchos temas relacionados a estos casos que
pudieran ser prevenidos o no. Vamos a ver de la pausa para dónde toma esta conversación. Amigos televidentes, estamos de vuelta. Aquí hablamos con Patricia Reina, una doctora en psiquiatría con un PhD en el área. Bueno. Hablamos sobre el tema de salud mental. Antes de la pausa decía que había que hablar de la COVID. Yo soy de lo que pienso que mucha gente habla de las consecuencias de la COVID-19 en la salud mental. En mi caso, yo soy de lo que creo que fueron los daños colaterales de la pandemia lo que pudieron haber o no detonado el aumento de los problemas de salud mental de nuestra gente. El encierro, ese nerviosismo que provocaba el tener que vivir horas y horas y horas enjaulado en tu propio hábitat, pudo haber generado o haber desencadenado este aumento de problemas de salud mental. Agrego, entre paréntesis, y los niños que nacieron post-COVID, sí, que no podían salir. Sí, así es. Realmente se exacerbaron los casos de salud mental, principalmente con el tema de ansiedad, con el tema de depresión. Y la verdad es que todos vivimos un episodio de película, ¿no? Con la poca información que había, el nivel de incertidumbre tan alto, y sin importar los profesionales también padecimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vimos es que al estar encerrados y coartados de todas nuestras libertades y limitados, pensando que tuve casos donde la gente pensaba que si salía se iba a morir solamente por salir de su casa. Y entonces ese estado hiperalerta, ¿ok? De que no sé qué va a pasar con mi vida, no tengo control de nada y que puedo morir en cualquier momento, generalmente desencadenaron muchas situaciones de salud mental, y no solamente de trastornos como depresión y ansiedad, sino problemas maritales. Muchas de las personas que vivían mucho tiempo fuera de casa, de repente tenían que convivir 24/7 con la pareja y comenzar a conocerse realmente. Y eso hizo que surgieran también muchos divorcios, pero también hubo elementos muy protectores, en donde la familia tuvo un tiempo de poder estar presente en la vida de cada miembro, en donde padres pudieron estar con sus hijos disfrutar de sus padres, y que de una manera u otra tuvimos que reinventarnos en cómo hacíamos no solo nuestro trabajo, sino implementar la escuela desde casa, involucrándonos en el mismo proceso de educación, no solo emocional, sino también académico de nuestros hijos. Entonces, la pandemia nos dejó muchos aprendizajes. Número uno, que la salud mental no es un juego. Y después de eso, hemos avanzado muchísimo en que la población... La salud mental no es un juego. Y hemos avanzado en que la población entienda que es tan importante como hacerse un chequeo anual, el ir a un psicólogo, en evaluar su bienestar, en evaluar su nivel de estrés. ¿Okay? Patricia, el que va a un psicólogo, bueno, el que va a un psiquiatra es porque está loco, porque eso es lo que uno piensa. Ya lo ha dicho varias veces, y déjame decirte que yo no veo que tú estés malo del corazón porque tú te hagas una evaluación cardíaca, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué al que va al psiquiatra hay que catalogarlo con algo despectivo y alienante? Entonces, no es que está loco. El que tiene una crisis que no puede hablar por sí mismo está interno, porque tiene una condición que no le permite comunicarse. Sí. Eso es una ausencia de salud mental. Pero la mayor demanda está en personas como tú, como yo, como Amaury, que tienen alguna situación en su familia o con un hijo o a nivel personal, por temas de autoestima, por temas de que no pueden dormir, de que no se desenvuelven bien en el trabajo por el poco manejo del estrés. Eso es salud mental también. Para que le aplatanemos esto a los amigos televidentes, ¿verdad? Por ejemplo, durante la pandemia, yo pensaba que me iba a volver loco. Porque yo soy de los que digo que soy... ¿Y lo lograste? Sí, claro. Y lo estoy ejerciendo con toda libertad. Sí, porque hay locuras que son buenas, que no son malas. Lo demostró el Quijote. Por ejemplo, para que tú veas. Mira, el Quijote es un libro de psiquiatría, me imagino, ¿verdad? Mira, como tal. En la pandemia, por ejemplo, yo recuerdo que cuando decidimos romper un poco ese hermetismo del hogar, que yo recuerdo que hasta nos quitábamos, pues tuvimos que poner cortinas en el balcón porque nos quitábamos la ropa en la sala. Yo me juntaba con alguien y a los 3 días ese alguien daba positivo al COVID y yo me trancaba en el baño. No me toquen, no me miren. Y todos los síntomas me daban, pero nunca tuve COVID. O sea, esto podía generarme un nivel, por ejemplo, de ansiedad o detonarme algún problema de salud mental. Claro que sí, se llama somatización, y es cuando tú físicamente comienzas a sentir síntomas que son provocados por algo emocional, y en este caso era por el miedo que provocaba la ansiedad, ¿verdad? Y entonces uno comenzaba a tener los síntomas, pero realmente no tenía la enfermedad. Y eso pasaba, realmente te pasó a ti, me imagino que como tú, a muchos otros. Me dio COVID 5 veces. Y después que se fue, tranquilito, uno de los niños lo trajo del colegio, y me dio COVID, pero
En la pandemia a mí me dio emocionalmente COVID como 20 veces. Mira, Ahora, imagínense cómo percibían entonces los niños a sus padres cuando tenían COVID, que no podían ni siquiera pasarle un plato de comida. O sea, hubo un impacto emocional importante en los vínculos en ese sentido, en la incertidumbre de qué va a pasar. Y de ahí entonces vienen también los temas a nivel de salud mental de nuestros niños y niñas, de que muchos, al verse coartados durante un tiempo en un proceso de desarrollo donde la socialización dentro de la escuela era vital para su desarrollo, también se vio impactada. Parece hay informes que se han publicado recientemente que establecen que República Dominicana es uno de los países con mayores problemas de salud mental en la región. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no diría que uno de los mayores países, sino que la salud mental se ha vuelto una prioridad para toda la región y para todo el mundo. O sea, después de la pandemia estamos muy sensibles a las condiciones, la gente está muy alerta a su salud mental y al mismo tiempo la precariedad que ha venido luego de pandemia, las limitaciones por la crisis económica, la falta de empleo, el mismo cambio de la forma de ejercer el empleo. Hay muchas brechas que se han generado a nivel social. ¿Prioridad para quién? Porque, sí, para el Estado, por supuesto. ¿Pero para cuál Estado? Para el Estado que gobierna las poblaciones. Pero y en este caso, nuestro gobierno. Yo no veo la prioridad del gobierno en temas de salud mental. Y te lo digo con toda sinceridad. No, y con toda sinceridad yo tampoco. Yo tampoco. Y la verdad es que a mí me duele mucho porque yo vengo de una generación que participó en lo que era la transformación de un paradigma manicomial, donde atender al enfermo mental era meterlo en un cuarto, que ya no existe, era meterlo en un cuarto, pasarle comida y realmente vivía en condiciones muy deplorables. ¿Qué se hizo con ese 28? Eso se demolió. ¿Y por qué se cerró también? ¿Por qué se cerró eso? Porque eso no funciona, eso no es salud mental. Les invito a ver un reportaje que hay en los medios de lo que era antes y en qué se convirtió después. Entonces, lo que hicimos con la dirección de aquel entonces de salud mental fue, y en el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, fue convertirnos en un paradigma en la región en materia de salud mental, demoliendo todo lo que era una atención basada plenamente en una atención psiquiátrica, o sea, en el paradigma manicomial, y establecer programas individualizados para rehabilitación de estas personas. Y lo que era un manicomio, les invito a todos a conocerlo, se convirtieron en pequeños apartamentitos, dándole una calidad de vida y un ambiente completamente distinto a las personas que habitaban en ese lugar. Porque eso era otra cosa, era un manicomio porque la gente llevaba y se desaparecía. Y nadie era responsable de nada. Y evidentemente que eso es insostenible para el propio sistema. Y cuando tú tienes un familiar o un amigo o algún conocido que tenga crisis emocionales que no son para convivir con las personas comunes, ¿qué se hace con esa gente entonces? Mira, en ese entonces, cuando se desinstitucionalizó lo que era la atención manicomial, se crearon una red de servicios donde se abrieron unidades de intervención en crisis en hospitales generales, salvaguardando que la atención está integrada, que tú no tienes que alienar a un problema de salud mental con otra condición de salud. Entonces, cualquier persona en una situación de crisis o con un intento suicida o con una crisis psicótica puede ir a una emergencia de estos hospitales generales como el Moscoso Puello, el Darío Contreras, que tienen en la emergencia que recibir y atender y unidades dentro del hospital para generar esa asistencia en caso de internamiento. De igual manera, en estos hospitales... ¿Dónde se interna entonces? Ahí mismo. Así como hay áreas de pediatría, hay áreas de ginecología, hay un área de salud mental en el hospital. Dicen que solamente aquí en el Moscoso Puello es de esa área, que después en los demás hospitales, en ninguno se ejerce por lo menos eso. Mira, entonces ahí es que el gobierno tiene que entrar de lleno y como decía Mauri, ¿qué está haciendo el Estado? Si hay una red asistencial, el gobierno tiene que educar a la población, que no es solamente hacer obras, sino comunicar lo que ya está hecho y fortalecer el acceso a una demanda que está haciendo noticia día a día de una forma desagradable. Entonces, si ya yo dispongo como gobierno una política de atención, lo que tengo que hacer es comunicar lo que tiene acceso a la población para que lo busquen en el Calventi hay, en el Darío Contreras, en el Moscoso Puello. En la ciudad sanitaria se supone que había todo un área que se iba a crear especializada para salud mental. O sea, ¿qué recursos se supone que hay en la estructura de atención? Ahora, ¿están funcionando adecuadamente? ¿Tienen todo lo que se necesita para un funcionamiento de calidad? ¿Tienen disponibles los fármacos o tiene el familiar que salir a comprar la medicina para recibir la atención en el centro? Son cosas que ya ustedes como investigadores de la prensa tendrán que Pero ese abandono al tratamiento
pudiera estar vinculado a lo caro que es y a la falta de recursos que tiene la gente, porque el último informe que leí establece que un 47% de la gente que está sometida a tratamiento por salud mental lo abandona. Imagínense que el sueldo mínimo, lo mínimo se supone son 30,000 pesos y un fármaco en salud mental te puede costar 2,000 y 3,000 pesos. ¿Y el seguro no lo cubre? No lo cubre, no lo cubre. Entonces sí tenemos genéricos, pero lo que se ha visto es que a nivel de promesa, por ejemplo, los genéricos no están disponibles como se tenía antes. Antes había un programa de ayuda a los pacientes con enfermedad crónica de salud mental, de que si llevaban la receta se le daba el medicamento. Son estrategias que tienen que volver a implementarse como una política urgente ante la crisis que se está viviendo, porque tenemos un alto costo, lo que genera una brecha en el acceso del costo de bolsillo de comprar el fármaco, lo que va a evidenciar una poca adherencia al tratamiento, porque el paciente no llega, porque no te quiere decir, mira, no me puedo tomar el medicamento porque no tenía cómo comprarlo. Y eso en esa materia. En otra materia es la educación respecto a la condición y que yo tengo que ejercer para poder mantenerme bien. Patricia, yo no sé, tengo una pregunta, pero no sé si va más orientada a la psiquiatría o a la sociología, pero de todos modos te consulto. En este caso una consulta pública. Es una consulta pública de todos modos. Hemos visto que siempre que hay un hecho, qué sé yo, violencia familiar o muerte de una mujer o cualquiera de esos tipos que ocurren donde hay muerte, donde hay violencia, ocurre uno, ocurre otro, la prensa lo publica y eso se convierte en una cadena que aparentemente se convierte en un modismo. ¿Qué rol tú crees que juega la difusión de la información para la promoción o la detención de este tipo de hechos? Imagínate que si yo estoy hablando de informar para educar, la comunicación es vital. Si yo lo que comunico es que normalmente estamos frente a violencia, lo que yo como población general voy a percibir, claro, lo normalizamos, que vivo en violencia. Pero si la prensa, aparte de señalar eso, simplemente dice se necesita tal cosa o fomenta actitudes positivas en la población, evidentemente que se va a generar un equilibrio y no va a desensibilizar. ¿Qué es lo que provoca eso? Que alguien que ve ejerciendo violencia a otra persona lo ve como algo normal y simplemente no se impacta, no se asombra, pierde ese miedo y esa inquietud que debe de generar el hecho de ver a otro ser humano lastimando a otra persona. Entonces la prensa, el ejercicio de la prensa debe de ser un ejercicio responsable. Y para eso los medios pueden capacitarse, pueden buscar que en el Departamento de Salud Mental le den capacitaciones respecto al manejo de la conducta suicida cuando hacen la noticia. ¿Cómo yo transmito eso? ¿Debe ser un manejo diferente a un caso común? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a dar detalles, yo estoy educando a la población respecto a cómo ejecutar el hecho. Y tú no sabes qué persona está observando eso para cometer el hecho. Incluso con las imágenes. Cuando yo muestro imágenes desgarradoras, que ya eso se está controlando, gracias a Dios. Pero antes era normal tú simplemente mostrar a la víctima de violencia sin darte cuenta que eso la exponía, porque visualizaba su cara, tú no sabías si el agresor estaba vigilante o observando o si alguien le quería hacer daño, ¿entiendes? Entonces hay que cuidar mucho la condición del ser humano en el ejercicio del poder de nuestra profesión. Mira, el tiempo de televisión es corto, lamentablemente se nos agotó, pero antes de irnos, Patricia, yo sé que tú, no nos queda nada, tú y yo de lo que sabemos sobre el tránsito de tapones. Sin embargo, como tengo que aprovechar tu expertise en el área de salud mental para que quizás puedas darme una respuesta que me pueda edificar si está o no un error. El nuevo director del Intran recientemente acaba de decir que el tema del tránsito con los choferes de vehículos públicos, él lo va a resolver, abordamos el tema de salud mental. ¿Tú crees que eso genere algún cambio positivo en la forma en cómo transitamos nuestras calles? Yo veo que es una buena iniciativa. Lo que hay que asesorarse más bien, o pedir una consultoría para ver qué estrategia realmente será efectiva, porque no es una charla. Tú no vas a cambiar una conducta ni a modificar un hábito con dar una charla de 30 minutos, 40 minutos, como se hacía una vez antes cuando, por ejemplo, se iba a sacar la licencia. Sí. No se trata de eso, porque ya hay una costumbre, hay una cultura maltratante que hay que desmontar y eso implica un proceso. Patricia, finalmente, y me voy a robar aquí un minuto, ¿por qué en los países ricos se suicidan más de las personas que en los países pobres?
Mira, eso tiene muchas aristas y eso es muy complejo. Darte una respuesta simple no es real. Ahora, sí te puedo decir que el ser humano que no tiene un propósito, que no tiene como una ansia, una meta de alcanzar algo y tiene toda la vida resuelta, se desesperanza, ¿no? Todos necesitamos algo por qué vivir. Y cuando tú no tienes esa motivación, la vida pierde un poco de sentido. Entonces, habría que explorar, por ejemplo, en nuestros casos, hacer esas comparaciones también no es correcto, no es adecuado. Ahora bien, en esos casos que tienen la vida resuelta, que todo tienen hecho, habría que analizar el propósito. Fíjate que en Suiza, que es donde se ven esos casos, se presenta eso con una alta condición de calidad de vida y nosotros somos representados como uno de los países más felices del mundo. Y la diferencia socioeconómica es abismal. Entonces ahí tú tienes que irte a la esencia del ser humano, de cuál es su motivación en la vida. Bueno, Maurita, mujer, de verdad que es brillante. Y escuchándola hablar, lo asocio a hechos recientes del país. O sea, vete 2 o 3 años para atrás y traerlo para acá. Y te vas a dar cuenta que los que han cometido suicidio en su mayoría son gente que su problema resuelto. Visualmente tienen su problema resuelto. Sí. Bueno, pero de todos modos, Mauricio, nos acabó el tiempo. A ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Hacemos una pequeña pausa. Gracias, Patricia. Y ya regresamos con la última parte del programa.